agua en la hoja. Aquí está lo que les mencionaba anteriormente, el balance de hidrógeno. ¿Qué sucede cuando se dan esos famosos, es la poca distribución de agua? Cuando no, el agua no tiene una cantidad óptima, la planta no tiene una cantidad óptima de agua. ¿Qué sucede? Se da el famoso déficit hídrico. Esos déficits hídricos, ¿cómo se combaten? ¿O cómo se tratan? En primer lugar, se debe evaluar, se debe medir el potencial hídrico en las hojas, ¿no? Con esas famosas cámaras, ¿no?, que les mencioné en un video. Se debe hacer un seguimiento del estado hídrico de las plantas. Cuando el estado hídrico de las plantas no es suficiente, ¿qué va a suceder? Sucede un déficit hídrico. ¿Cuáles son los efectos de los déficits hídricos con respecto a los efectos? Pueden tener, efectos químicos o efectos fisiológicos. ¿Cuáles son los efectos químicos? Reducción del potencial hídrico o de la actividad del agua a nivel celular. ¿Qué más sucede? Disminución de la presión urgente, disminución de la presión radical, concentración de moléculas a medida que el volumen celular se disminuye con la reducción de la urgente, concentración de moléculas. Si no hay agua, la concentración de moléculas o de sustancias tóxicas va a ser mayor. ¿Qué más? Alteración de las relaciones espaciales en el plasma tomoplasto y membrana de orgánulo. ¿Qué se refiere a esto? Se refiere por ejemplo, a la plasmólisis. ¿Recuerdan? La plasmólisis. ¿Qué más? Cambio en la estructura o la configuración de las macromoléculas como que es consecuencia de la elección del agua. Ahora, ¿qué otros efectos puede ocasionar el déficit hídrico? Efectos, por ejemplo, en los procesos fisiológicos. ¿Cuáles son los principales efectos fisiológicos afectados por un déficit hídrico? Por ejemplo, la reducción del crecimiento. Si no hay agua en la planta, la plantita no crece. ¿Qué más tenemos? Disminución de la división celular. El déficit hídrico puede modificar el desarrollo de la morfología vegetal. La reducción del aislamiento de las gramíneas del maíz. También pueden provocar la sección de hojas y frutos cuando existe un estrés hídrico. Otra cosa que sucede, miren, por ejemplo, con respecto al transporte de agua, es la formación. Le decía que el agua se transporta a través de columnas, ¿no? Las columnas transportan el agua. En el xilema dice, las columnas de agua en el xilema se hacen muy inestables a medida que la tensión aumenta, pudiéndose originar pequeñas burbujas de aire. ¿Cuándo la tensión aumenta? Mucho que la tensión se forma, por ejemplo, por la evapotranspiración, el agua sale por los estómagos. ¿En qué momento esa tensión o esa fuerza puede aumentar o puede disminuir? ¿Cuándo aumenta la evapotranspiración? En práctica, ¿qué hemos hecho con el foco? Hemos aumentado la temperatura. Entonces, cuando aumenta la temperatura, cuando hace mucho calor, la tensión aumenta. Entonces, ¿qué sucede cuando la tensión puede aumentar? Puede originar la formación de burbujas de aire. Esas burbujas de aire pueden ampliarse y pueden formar el efecto de la formación de burbujas se denomina cavitación. Entonces, ¿qué sucede acá? ¿Recuerdan cuando nos vimos el transporte de agua a través del xilema? Hemos visto acá, este es un elemento del vaso. Acá tenemos las placas perforadas, tenemos aquí el espacio del citoplasma y aquí tenemos una válvula. ¿Recuerdan el nombre? ¿Cómo se llamaba? El torito. ¿Y todo esto cómo se llamaba? Sí. Área perforada. Ya vamos a ver. Miren, para acabar esto, porque esto se encuentra, hay casos sobre el cavitaje o cavitación. Cuando la fuerza en verano, cuando las temperaturas son altas, la fuerza de tensión aumenta, puede generar la formación de burbujas de aire. Por ejemplo, acá hay un elemento del vaso, se forma una burbuja de aire y esa burbuja de aire no va a permitir que el
el agua transcurra, porque está alterando, acá está taponeando. ¿En qué caso se puede dar cavitaje? La cavitación y las embolias son frecuentes en condiciones de estrés hídrico, como gelación e infección por algunos patógenos. Entonces, miren, esta cavitación y las famosas embolias, el taponeamiento del sistema vascular, se puede dar principalmente por estrés hídrico, o sea, falta de agua, congelación en pulmón cuando hay congelación o infección por algunos patógenos. ¿Cómo se da el déficit hídrico? Asociado a tasas elevadas de transpiración y altas tensiones cinemáticas, especialmente en hojas y ramas pequeñas. La congelación del cilema en el invierno conduce a la formación de numerosas burbujas de aire con el que la embolia se extiende. La embolia también es inducida por un patógeno. ¿Cómo se llama este patógeno? Este hongo se llama Ceratocystis ulmi, ¿no? Y ocasiona una enfermedad llamada grafiosis. Entonces, ¿qué sucede en la planta de manera natural? Trata de evitar la formación de estas embolias. Cuando se forma una burbuja de aire en un elemento del vaso, ¿qué sucede con el torito del área perforada? El torito se cierra. Entonces, esto es una manera de reducir el tamaño de la burbuja, porque si esta burbuja se enfría, va a formar una llamada embolia. Esta formación o esta cavitación, esta formación de burbuja, se evita cuando la área perforada de este elemento del vaso cierra a través del toro. ¿Y qué sucede? En el elemento del vaso, está en la parte inferior, aquí si no se cierra el torito, por lo tanto, el agua transcurre hasta el elemento del vaso, esquiva a la embolia, esquiva a la burbuja, ¿no? Y se va por la otra columna o el otro elemento del vaso adyacente y nuevamente ingresa al elemento del vaso que está en la parte exterior, que está obstruida. De esta manera permite que la columna de agua transcurra de manera natural. Y con esto terminamos. Les decía que la tensión o presión negativa en la columna de agua, que la evaporación en el interior de la hoja hace que el agua se retraiga en el interior de los vasos existentes, a medida que el agua se retrae, la tensión superficial constante tira el agua existente en las células adyacentes. Dado que la columna de agua es continua, la tensión es transmitida a través de ella hacia las raíces igual que el suelo. Esto lo hemos visto en la imagen anterior. Aquí tenemos, miren, les decía, esta es una hoja, una soporte de la hoja, mesófilo localizada, mesófilo lagunar. Si hacemos una visión amplificada de esta área, ¿qué vamos a observar? Les decía que el nervio celular expulsa el agua a este espacio intracelular. Esta agua se retrae a las paredes celulares del mesófilo lagunoso, del mesófilo lagunoso, y esta retracción forma una fuerza, forma una tensión. Finalmente, el agua se evapora, se expulsa por el estoma y genera otra tensión que permite que la columna se mueva desde la parte más inferior hacia la parte más alta. Y con esto terminamos.